Antes saludo a Alicia Sánchez Camacho, a la líder del Partido Popular en Cataluña, porque cuando Ignacio Camacho decía que de alguna manera hoy lo que se va a aprobar es el no a futuras consultas, usted decía que no. Le he oído que, no sé, estaba en desacuerdo. Sí, porque lo que hoy se va a aprobar es no traspasar una competencia para realizar referéndums en Cataluña. Nada más. Lo que solicita el Parlamento catalán es que se les dé una competencia que es exclusiva del Gobierno, que es exclusiva del Congreso, que ellos no pueden realizar referéndums. Entonces piden, oiga, ¿me deja usted hacer referéndums? Pero pueden hacer y el futuras Congreso... consultas basándose en la ley de consultas catalana, entiendo. No, eso después lo matizaremos. El Congreso le va a decir que no puede hacer referéndums. En el caso que lo hiciera, las consecuencias jurídicas están planteadas en la Constitución, pero no se establecen hoy en el debate de hoy. Bueno, pero es un mandato implícito. La consulta... pero sí, no se establece en el debate de hoy. El Gobierno recibe el mandato implícito de impedir una consulta. No, es que el mandato ya existe, Ignacio. ¿No? El mandato hoy no se decide. El mandato de impedir una consulta o no ya está en la Constitución. Es decir, no tiene la competencia ahora. Por tanto, el debate de hoy es que no se le va a dar esa competencia, pero ya está en la Constitución el mandato de que la Constitución actuará en el caso que se haga un referéndum que es ilegal y que no tienen competencia. Usted decía una cosa muy importante, que va a ser la respuesta que va a dar Artur Mas. Artur Mas, después de lo que se decida hoy en el Congreso, él va a inventarse una legislación ad hoc catalana para hacer una consulta. Que es la ley de consultas catalana. Sí, pero hay dos matices muy importantes. Un referéndum es el que va dirigido a todo el cuerpo electoral general, es decir, a todo el censo electoral de Cataluña. Una consulta puede ser a una parte, puede ser a la metropolitana, puede ser a una provincia, es decir, la consulta, si va dirigida a todo el cuerpo electoral general, ya tiene naturaleza jurídica de referéndum. Es decir, que nunca, bajo ningún concepto, ninguna ley autonómica va a poder autorizar una consulta que vaya dirigida a todo el censo electoral catalán, porque eso ya sería un referéndum y, por tanto, se estaría actuando en fraude de ley. ¿Qué está haciendo Artur Mas? Está jugando con las palabras y está jugando con los conceptos jurídicos. Les está diciendo, no, si ustedes no me dan la competencia, yo con una ley en el Parlamento de Cataluña ya lo arreglo. Pues oiga, no tenía usted que haber venido aquí a pedirla. Si usted ya lo arreglaba, ¿para qué viene usted aquí a pedir una competencia que no tiene? Usted no va a poder arreglarlo con ninguna ley catalana, porque en el momento en el que usted le pregunte a todo el pueblo de Cataluña, usted estará llevando a cabo un referéndum que es ilegal porque no tiene competencias. ¿Aunque sea no vinculante? Aunque sea no vinculante, da igual que sea consultivo, que no sea vinculante. Es decir, los dos elementos de un referéndum son, en primer lugar, ir dirigido a todo el cuerpo electoral general y, en segundo lugar, estar en el ámbito de las competencias. En Cataluña se vulnerarían ambos, porque si va dirigido a todo el censo de Cataluña, ya sería un requisito de referéndum y, además, porque estaría fuera de la competencia autonómica. Es decir, Cataluña no puede preguntar si quieren ser un Estado independiente, ni puede preguntar si Cataluña quiere salir de la OTAN, ni puede preguntar si Cataluña quiere salir de Europa. Es decir, está fuera del marco de las competencias autonómicas. Por tanto, haga lo que haga el señor Mas, será engañar a los catalanes a partir de hoy. El señor Artur Mas, a partir de hoy, estará fuera de la democracia y de la legitimidad democrática. Y yo creo que por eso hoy no ha venido al Congreso de los Diputados, porque no tiene argumentos democráticos para poder debatir en la Casa del Diálogo, que es el Parlamento español, igual que el Parlamento catalán, no tiene esos argumentos democráticos y, además, yo creo que tiene miedo escénico al Congreso y a aceptar la voluntad mayoritaria de los españoles. Pues nos vamos a Barcelona. Blanca Bassiano, a todo. Este es un debate de gran trascendencia política. O sea, yo creo que los dos temas más importantes en España, sin duda ninguna, es la salida de la crisis, la recuperación económica y la lucha contra el paro. Y, desde luego, la otra cuestión que se ha convertido en cuestión de Estado es Cataluña. El debate de hoy es un debate con mayúsculas. Es un debate en el que se está debatiendo garantizar la unidad de España, la convivencia en Cataluña, evitar la fractura en Cataluña. Es un debate que en Cataluña está permanentemente en el seno del Parlamento de Cataluña. Por poneros un ejemplo, el señor Mas ha aprobado solo 2 leyes en esta legislatura y, en cambio, ha cumplido absolutamente el guión de la hoja independentista. Es decir, solo se habla y se gobierna para el proceso independentista. Y, sorprendentemente, están pidiendo cada día diálogo. Cuando se viene a la Casa del Diálogo Parlamentario, el que representa a todos los españoles que han votado, resulta que ahí no solo el presidente Mas no viene, porque no tiene argumentos para venir, sino que, además, el nivel que viene es un nivel, con todos mis respetos, que no se corresponde al nivel que va a tener el presidente del Gobierno de España y el líder de la oposición. ¿Eso qué demuestra? Que si el señor Artur Mas creyera que es tan importante y tiene tantos argumentos y puede defensar los sentimientos o la voluntad del pueblo de Cataluña, que, repito, él no las representa mayoritariamente porque perdió 12 escaños y lo que tendría que haber hecho es dejar la política y no seguir en esto y llevarnos a este camino, habría venido hoy aquí a defenderla. Y, en cambio, no viene hoy aquí. Y hoy aquí Todos estáis diciendo el debate del no. Yo lo miraría de otra manera. Es decir, hoy aquí
va a ser el debate del sí a la democracia, porque se va a debatir democracia, va a ser el sí a la oferta del diálogo, como lo y va a ser el sí a la convivencia. No, pero más allá de ese no a la consulta soberanista, ¿va a aprovechar Mariano Rajoy para hacer una oferta de diálogo? Porque yo creo que este es el único punto ahora mismo de discusión entre la prensa catalana y la prensa española, digamos. A eso es a lo que me refería, es decir, el discurso del presidente del gobierno, de la vicepresidenta, yo estoy convencida que va a ser del presidente del gobierno, va a ser un discurso en positivo. Vamos a ver, el que está siendo actualmente presidente del gobierno de Cataluña es el presidente Mariano Rajoy, que es quien gobierna, que es quien legisla, que es quien ayuda, quien toma medidas y además quien va a garantizar la convivencia. ¿El qué va a hacer hoy? Va a hacer una oferta de diálogo democrático amplio. ¿Pero concreta? Para poder hablar, para poder hablar de un modelo de financiación mejor entre todos, para poder hablar de la mejora de las infraestructuras, para poder hablar de medidas con respecto a la pequeña y mediana empresa, para poder hablar de las medidas económicas y medidas fiscales, es decir, una oferta de diálogo amplio. ¿Incluirá una reforma de la Constitución? Es que la reforma de la Constitución exige mayorías parlamentarias y el señor Artur Mas no tiene mayorías parlamentarias. Puede poner pero es la que mayoría el juego de la parlamentaria democracia, del PP al servicio de esa reforma. La mayoría parlamentaria del PP, que representa 11 millones de españoles, y la mayoría de los diputados catalanes, que son 25, que van a decir que no traspasan esa competencia por encima de 22, son dos mayorías legítimas para decir, oiga, es que la situación la podemos solucionar hablando en el marco del diálogo democrático. El que se ha metido en un callejón sin salida, el que quiere no rectificar y seguir con este proceso independentista es el señor Artur Mas. Además, es el que ha planteado una pregunta con un día y con una fecha de manera unilateral. Vamos a escuchar lo que decía sobre esto precisamente ayer Mariano Rajoy, porque no hablaba mucho de diálogo, se le veía algo molesto por ese órdago. La decisión que ha adoptado una persona de convocar un referéndum fijando la fecha y diciendo cuáles son las preguntas. Bueno, es decir, y ahora vamos a dialogar sobre esta decisión que he tomado yo. Entonces, claro, tenemos que decir que sí. A eso se llama, como ustedes saben muy bien, un contrato de adhesión. Claro, precisamente es lo que decía, es decir, el presidente del gobierno está dispuesto, como sigue haciendo los gobiernos, a dialogar en todo lo que vaya dirigido a resolver los problemas de los catalanes, pero oiga, dialogar sobre una consulta que es ilegal y que usted ha interpuesto unas condiciones unilateralmente, eso no es dialogar. Pero está dispuesto a dialogar, pero en cambio no ha habido ningún encuentro, que sepamos, en los últimos meses de diciembre. No sé si le consta a usted alguno al más alto nivel, me refiero a Rajoy Mas. A mí no me consta ningún encuentro al más alto nivel, pero sí me constan encuentros permanentes de la vicepresidenta del Gobierno, de los consejeros del Gobierno de Cataluña y de los ministros del Gobierno de España, que están permanentemente en diálogo con el Gobierno de Cataluña. ¿Rajoy Mas se producirá después de las europeas, como da por hecho CiU? Es que CiU o el señor Durán da por hecho muchas reuniones que luego nunca se cumplen. Yo creo que el señor Durán ya solo está quedando para avanzar cuándo se van a producir unas reuniones que no se producen, lamentablemente, porque el señor Durán tendría mucho que decir aquí, porque él tiene 13 diputados en el Parlamento catalán, que si frenaran ese proceso independentista se acabaría en seco el proceso de la consulta independentista. Y más ahora que el señor Artur Mas ha pactado con Carretero, que está a favor de una declaración unilateral de independencia. Es decir, ahí Durán va a tener que en algún momento separarse de ahí. Por tanto, decir que va a haber un encuentro después es no tener ni información ni bases para eso. El señor Mariano Rajoy no se va a reunir nunca con el presidente Artur Mas para hablar de una consulta que divida y que separe España porque es ilegal. Para hablar de todo lo demás, desde luego, como cualquier otro presidente de la Comunidad Autónoma. Porque lo que dice el señor Durán es que ante la falta de acción la independencia en Cataluña está ganando adeptos. Y la prueba es la encuesta del CEO, el CIS catalán, que dice que hoy el 60% de los catalanes votaría a favor de la independencia, cuando hace un año, en noviembre de 2013, ese porcentaje era del 54,7%. Ese es un incremento coyuntural, pero si permanentemente se está diciendo desde todos los medios de comunicación, se están generando expectativas en los medios de comunicación públicos, en los privados, si se está trasladando que España es el representante de todos los males de Cataluña, que Cataluña es casi un pueblo oprimido frente a una gran colonia, oiga, pues al final la gente está percibiendo una imagen distorsionada. Yo le pongo un ejemplo. Imagínese a la vicepresidenta del Gobierno cada viernes en el Consejo de Ministros echando las culpas de la crisis económica y diciendo que todo lo que nos ocurre es por culpa de Europa. Pues a lo mejor también se incrementaría el nivel de euroescépticos. Eso es lo que ocurre en Cataluña, incluso desde el Gobierno, incluso desde la portavocía permanente. Y seguro que a usted le consta, y ahora enseguida doy la palabra a los contertulios, que hay algún sector del PP que presiona para que se pida la ilegalización de la Asamblea Nacional de Cataluña. Incluso creen que Ruiz Gallardón tenía que poner en marcha ya la maquinaria de la Fiscalía bajo el argumento de que, bueno, promueve una declaración unilateral de independencia el 23 de abril del 2015.
No solo ¿Qué responde eso. usted ante eso? Mire, yo lo que respondo en primer lugar es que la Asamblea Nacional de Cataluña no representa a nadie en Cataluña. No la ha votado nadie. Pero no saca a las calles más gente que nadie. Sacará a las calles más gente que nadie. Pero desde luego no por un interés común, pero como tiene una se vio, capacidad de movilización porque el señor indudable. Artur Mas interpretó la manifestación del 11 de septiembre del 2012 como que eso era un gran auge independentista y resulta que perdió 12 diputados. Por tanto, la gente salió por múltiples razones y por múltiples causas que no se identifican con lo que dijo la Asamblea Nacional de Cataluña. La Asamblea Nacional de Cataluña no la ha votado nadie, no tiene ninguna representatividad. La Asamblea Nacional de Cataluña está estableciendo una hoja de ruta que el gobierno catalán está siguiendo permanentemente. Está diciendo que no solo va a hacer una declaración unilateral de independencia el año que viene, sino que además se tienen que controlar los puertos, los aeropuertos, las fronteras y el cobro de impuestos. Es decir, está llamando ya a las medidas ejecutivas para romper España. Y la Asamblea Nacional de Cataluña está diciendo que el Partido Popular y Ciudadanos somos enemigos de Cataluña. ¿Y usted es partidario de la ilegalización de la Asamblea Nacional de Cataluña? Mire, yo lo que soy partidaria es que se estudien todas las medidas. Desde luego, yo en estos momentos no me voy a posicionar sobre su ilegalización o no, pero sí soy partidaria de que el gobierno de Cataluña se separe inmediatamente de la hoja de ruta antidemocrática de la Asamblea Nacional de Cataluña.